Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Seamos Francos. Lo planteamos hace un par de programas que hay que hablar con la juventud, militante, comprometida. Venimos viéndolo, que no solo en algunos casos son el presente, sino que son el futuro de la política provincial y nacional. Para eso hemos planteado en el programa de hoy un debate de lo que sería la materia económica, de cómo ve la juventud, por lo menos tucumana, todo lo que es la economía, hacia dónde va, de dónde viene, cómo está actualmente, si son los pasos a seguir, si no, si hay que hacer un mix entre lo que ya pasó, lo que estamos viviendo o lo que se viene después. Para eso voy a empezar, perdóname Joaquín, con Nahuel Murillo. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? Franco, muchas gracias por la invitación. 27 años, militante de la Juventud Peronista de acá de Tucumán y además estudiante de la Facultad de Ciencia Económica de la carrera de Contador Público Nacional. Así es. Es así. Y de este lado está Joaquín Quirós. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo va? ¿Todo bien? También joven, 22 años. Así es. También estudiante de Contador Público. Bueno, la idea también, tanto para ustedes como para el televidente, es no entrar tanto en tecnicismo. Ya lo hemos hablado con Eduardo Robinson, que está todo en nuestro canal de YouTube para el que quiera ver, pero sí ver las posturas que están cada uno de ustedes, jóvenes, que trabajan con sus pares y ven la economía del país. Si te parece, Nahuel, empiezo con vos. Nada, ¿cómo ves hoy la economía argentina? Y la verdad es una situación, me siento preocupado, es una situación de mucha incertidumbre. Yo creo que estamos transitando una vez más un proceso de un modelo que es de especulación, un modelo de valoración financiera, donde no se promueve la producción y el trabajo, con rentas extraordinarias a los sectores especulativos y concentrados poderes económicos. ¿Qué sería renta extraordinaria a los sectores especulativos? Y por ejemplo, tenemos hoy actualmente tasas de interés anual del 76%, Bien, con una inflación anual alrededor del 30 y pico por ciento. Entonces duplica la inflación, la tasa de interés por solamente dejar un capital en especulación financiera. Eso significaría, yo tengo, por decirlo, 10.000 pesos, los pongo en el banco, me da un interés de un 75 anual. Exactamente. Y es lo que considerás que no le conviene a la economía del país. Pensarlo desde el punto de vista de una persona que quiere emprender o poner un negocio. Si yo sé que, por ejemplo, en el rubro del almacén o de un bar puedo tener una rentabilidad del 20, un 30%, y me conviene ponerlo en comprar un bono o poner en algún instrumento financiero, tampoco para que entremos en detalles técnicos, pero que me va a dar una mayor rentabilidad sin generar empleo y sin favorecer a la producción nacional, digamos. Bien, dame un minuto. Joaquín, ¿Cómo vamos? ¿cómo ves vos la política económica, la economía de la Argentina en la actualidad? Y yo veo todo lo contrario. Bien. Es más, si nos basamos en las encuestas que se vienen circulando en los últimos días, que las comparamos con años anteriores de qué es lo que la gente percibe, antes era tristeza, decepción, desesperación, me quiero ir del país. Y hoy todo lo contrario, lo que se está viendo es esperanza, éxito económico. La gente está diciendo que ya la inflación ya no le interesa. Justamente, acá el compañero Nahuel decía que les importa la inflación, le importa la tasa de interés. Lo que pasa es que no están acostumbrados a un gobierno que no mete la mano donde no la tiene que meter. Acá el gobierno de Javier Milei es bastante claro. La inflación es emisión. Entonces lo básico es dejar de emitir, y ya dejamos de emitir el año pasado. Tasa de interés, de eso se encarga el mercado. No se tiene que encargar el gobierno. Eso es a lo que no está acostumbrado el peronismo. ¿Por qué considerás que el mercado, por los valores que recién decía Nahuel, considerás que el mercado prioriza que el ciudadano común ponga su dinero en un plazo fijo o en un bono y no en una pyme, en un comercio? Y en principal vemos los bonos argentinos. ¿Cuánto tiempo hemos demostrado confianza al sector inversor para que inviertan? Esa es la pregunta. Hablamos de riesgos país, tanto que el peronismo, el kirchnerismo se destacó en criticar ¿qué me sirve a mí el riesgo país? Bueno, el riesgo país sirve eso,
demostrarle... Riesgo el país es la sector productivo. credibilidad del país a la hora de invertir. No, el riesgo país lo que marca es qué tan riesgoso es invertir en el país. Bien. Mientras más bajo, más creíble y más productivo el país. Y les informo a los que están viendo detrás de la pantalla, les informo al peronismo que el riesgo país desde que llegó Javier Milei está cayendo. Por lo tanto, nos estamos volviendo un país serio. Esa es la única verdad. Los sectores productivos están a favor de Javier Milei. Por eso celebraron en la rural la baja de retenciones. Por Bueno, eso pero apoyan. ahí yo te quiero cortar. No sé si los sectores productivos están referenciados con la sociedad rural argentina. En su grande mayoría, no hablando en parcelas de tierra, si se quiere, sino en sector social. Vamos al sector social, lo que vendría a ser la microeconomía, ¿verdad? Los Microeconomía. emprendedores, pymes. ¿Qué es lo que te piden la pyme? Un RIGI para ellas. El Congreso, la mayoría no la tiene Milei. Los que no se sientan a discutir esas leyes son ellos, no el gobierno de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei propuso el RIGI para las grandes empresas y quiere proponer unos para las pymes. Quiere bajar los impuestos. Recordemos que era el RIGI. Para El la RIGI, gente que está sí, del otro lado. El RIGI es un régimen de inversión para las grandes empresas que a partir de un monto que vos invertís con tu empresa, recibís beneficios en cuanto a la carga fiscal y demás gastos burocráticos a la hora de ciertos trámites. Perdóname. Ahí Nahuel plantea el tema del RIGI, que haciendo una inversión en tu propia empresa, tendrías algún tipo de beneficio. ¿Crees que si se aprueba un RIGI, la gente dejaría de especular, si se quiere, financieramente y comenzaría a invertir en alguna pyme, en algún negocio? Vamos con la idea de Joaquín, hablemos de la realidad. Perdón, creo que te dije Javier. Creo que dije igual Javier. no es ninguna molestia, te digo. Como decía el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea. Entonces vamos a ver los resultados que está teniendo hasta ahora el modelo económico actual. Habló de inversión. La inversión extranjera directa actualmente es negativa. En 1.600 millones de dólares acumulados en el año 2025. Los otros dos motores de la economía, que son el consumo y el ahorro. El consumo está caído por la elevada tasa de interés, que también hace que el crédito tenga tasas que no puedan, no den crédito, digamos, a las pymes o a las personas. Te hago una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. Cuando se habla de consumo, ¿es un consumo macro o se habla de supermercado, almacén? ¿O consumo entra en, no sé, construcción del hogar? Te doy datos puntuales. En Tucumán, por ejemplo, los datos que tenemos nosotros, han caído un 45% las compras en supermercados, un 20 y pico % en indumentaria. Tenemos, por ejemplo, ya los primeros impactos negativos en la economía real. Por ejemplo, en Tucumán tenemos dos fábricas históricas de mucho empleo y muy pujantes en la economía tucumana, como por ejemplo Topper, que ya empezó a suspender su producción. Tenemos el caso de Scania, también una que metal suspendió mecánica y ahora volvió a abrir. Exactamente, pero está complicada. Vemos en Santa Fe, que es un complejo importante agroindustrial, con Asindar, la siderurgia, también con suspensión en la producción. Ni hablar del conurbano bonaerense, que es un sector industrial. Y todo esto se ve reflejado en los datos globales. Tenemos una industria que ha caído el año pasado un 20%. ¿Cuánto de todas estas caídas que vos estás mencionando crees que es responsabilidad? Y la parto en toda la pregunta y también te la doy a vos, Joaco. ¿Qué es responsabilidad directa a la política económica y cuánto a la política de apertura de mercado para que haya ingreso por ejemplo, de indumentaria de otros países? Porque lo primero que nombraste fue supermercado, lo segundo que nombraste, indumentaria. Y hoy está la posibilidad de comprar a través de una aplicación una remera en cualquier lugar del mundo, que paralelamente es muchísimo más barato que la Argentina. ¿Cuánto crees que es la apertura del mercado y cuánto crees que es la política económica? Es el modelo en sí. Yo te dije al empezar el programa que es una reiteración de lo que ya se hizo. La política de Javier Milei no es algo nuevo ni que nunca se haya realizado en el país. Son las mismas políticas de Martínez de Oz, de Menem con Cavallo, de Sturzenegger junto a De la Rúa. ¿En qué consiste? En la liberación, la liberación cambiaria, en el endeudamiento externo,
la apertura comercial indiscriminada sin proteger al sector productivo, en unas políticas que no favorecen a las mayorías. Bien. Ahora tenemos, por ejemplo, 3.500 obras públicas abandonadas a nivel nacional. Muchas de esas, a diferencia del superávit fiscal que tiene el gobierno, que lo logró desentendiéndose de sus obligaciones, sin mantener las rutas, sin mantener las escuelas, sin hacer, descontinuando la obra pública, bajándole el salario a los hospitales, a los trabajadores de la salud. Ya entramos ahí. Joaquín, ¿cuánto de la baja de consumo? ¿Vos ves baja de consumo? ¿Reconocés lo que dice Nahuel? ¿No lo ves, no tenés los mismos datos? Mira, los datos que plantea Nahuel son tucumanos, lo cual estaríamos hablando de un problema de la provincia, lo cual, ¿quién es el que gobierna la provincia? El peronismo, Jaldo. Porque si vamos a niveles nacionales, el consumo aumentó, tal así que el PBI viene aumentando desde el tercer trimestre del año pasado y llegando a aumentar a un 0,8% de PBI con respecto al anterior trimestre, y eso generando el segundo PBI más grande de la Argentina en toda su historia. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Después vamos a los salarios. Los salarios vienen ganando... ¿Cuánto es el PBI hoy de la Argentina? El PBI exactamente ronda los 900 millones por ahí, de dólares. Pero después, si vamos a ver la inflación viene perdiendo contra el salario. El salario real viene aumentando desde abril del año pasado. Cuando uno habla del salario real, el aumento que viene teniendo, ¿cómo se toma esa variable? Primero, en cuanto a lo que son salarios blancos, obviamente está totalmente registrado. El cálculo es fácil. Ahora, en cuanto a lo que son los salarios en negro, y es o porcentual, ¿viste? Porque hay gente que cobra un porcentaje en blanco y otro porcentaje en negro. Se hace un promedio, pero además tenés discriminados los salarios. Vos tenés lo que es el aumento del salario real del sector blanco y después tenés el aumento del salario del sector en negro. Y el sector en negro es el que más crece. El último mes, el último dato, creció un 5%, por encima de lo que sería el salario en blanco. Por lo tanto, está demostrando que viene ganando el salario negro. Perdón, voy a intentar quizá corregirte, porque no quiero que después te hagan un recorte de lo que acabas de decir. Perfecto. Dijiste, el sector en negro es lo que más crece. Quisiste decir el salario del sector de la persona que está en negro. Así es. Bien. Y además, después, si nosotros vemos temas como, por ejemplo, la inversión en el sector internacional, como dice Nahuel, en comparación al gobierno de Alberto Fernández, creció. Es más, tanto que se le critica a Javier Milei las relaciones internacionalmente, esas son las relaciones que nos permiten a nosotros recibir las inversiones y afuera. Mencionamos un poco lo que es la aplicación y la competencia que tiene la industria nacional con la industria internacional, ¿verdad? Si me sale más barato a mí algo internacional, voy a elegir algo más caro, es lógica. Lo que está haciendo es pensar en el ciudadano de a pie que quiere comprar algo más barato. Bueno, pero ahora te consulto. Existe la posibilidad que ingrese, y esto es un caso puntual que se discute, sobre todo acá en Tucumán, en el gobierno de Javier Milei, en el de Alberto Fernández, Macri y para atrás todo lo que quiera. El ingreso del azúcar brasilera. Ingresa el azúcar brasilera a la Argentina y es probable que los ingenios y la gente que trabaja en el azúcar de la provincia desaparezca directamente. Perfecto. En ese caso, tampoco te voy a preguntar si Javier Milei tiene una idea para eso, porque no corresponde. Sí la tiene igual. Bien, entonces contámela. ¿Cuál es la diferencia Dale. en cuanto a los gastos que tiene y los costos que tiene la empresa nacional con una empresa internacional? Impuestos, recursos humanos. ¿Qué propone Javier Milei? Bajar los impuestos. Es fácil, no es difícil. Lo que pasa es que no se hizo. Y cuando se quiere hacer, tenés un Congreso que te pone trabas. Esa es la diferencia. Tenés una microeconomía acá, Jaldo, que el otro día salía a hablar de la tijera para la peluca. ¿Por qué no utiliza la tijera para recortar el gasto acá en la provincia? ¿Por qué no recorta la soga fiscal que tienen los tucumanos acá adentro? Es una de la tercera provincia con más carga fiscal de la Argentina, Tucumán. Entonces, ahí es donde está el problema. Por algo es que le gana Brasil en azúcar a la azúcar de acá de Tucumán. ¿Considera que el gobierno de la provincia tiene que hacer una suerte de mea culpa en cuanto al manejo económico de Tucumán? ¿O somos un país, en ese caso federal, que dependemos 100% de lo que pasa a nivel nacional? Si me permitís, tengo 3 cosas ahí para contestar. Primero, para completar el tema de los salarios. Es verdad que el último año se vino recuperando el salario, pero aún si tomamos la serie completa de que está el presidente Javier Milei, están todavía un 6,5% en términos reales abajo de cuando él asumió.
O sea, los salarios no A se ver, terminaron de recuperar. vamos por parte. Javier Milei asumió el 10 de diciembre Sí. del 2023. Desde ese día a hoy, si bien el salario fue subiendo, todavía está... No recuperó la pérdida, digamos, de enero 24. Bien, Enero, febrero. bien, perfecto. Por lo que fue... La gran devaluación Bien, del perfecto. principio. Dale, seguí. Bien. Y esto a pesar de la propia política del presidente, en la cual él dijo, él y su ministro de Economía, Caputo, dijeron puntualmente que no van a aceptar paritarias superiores a un 1%. Claro. Porque ellos consideran que el salario, digamos que los trabajadores recuperen el salario, va a implicar una suba de la inflación. O sea, está priorizando la política monetaria por encima del bienestar de los trabajadores. Déjame contestar Sí. lo de Tucumán. Él contesta que el problema del consumo es responsable del gobernador y no es así porque es un tema macroeconómico. La macroeconomía nacional está a cargo del presidente de la nación. Un gobierno no tiene la potestad de hacer una política macroeconómica. Con el tema de los impuestos. El gobernador Osvaldo Jaldo hoy en día es un gran piloto de tormentas, demostrando su experiencia y también escuchando, su capacidad de escucha, porque se ha tomado estos reclamos de la sociedad y la verdad que ahí tengo que admitir que la democracia con la elección del presidente Milei, si bien no coincidimos, sí es verdad que abrió discusiones a cuestiones que quizás en la política estaban bajo de la alfombra, pero a partir de este momento se ha empezado a debatir otras cuestiones, como el gasto público excesivo, Bien. los impuestos, y el gobernador sí está trabajando en eso. El año pasado se dieron exenciones impositivas a dos grandes inversiones, Fríos del Norte, una inversión en un centro logístico en la Ruta 9, y la cervecería Quilmes. Y ya se anunció este mes, por si no lo viste, una exención impositiva de 35.000 millones para el periodo fiscal del año que viene, lo cual equivale a más o menos más de un 1% del presupuesto en beneficios impositivos a las empresas. Y hay una ley, que no me acuerdo el número, en la cual se propone exenciones impositivas en ingresos brutos y salud pública a todas aquellas inversiones que generen, digamos, empleo genuino en la provincia. Le hago una consulta a los dos. Se da exención impositiva, se quitan los impuestos. ¿De dónde recauda el Estado? Y tiene que hacer una buena gestión fiscal. Porque, a ver, el problema de la fiscal no solo es la cantidad de tributos, impuestos y TEM que existen. Es un problema que además hay una doble imposición en muchos casos. Y es una de las propuestas que tiene la Libertad Avanza, eliminar esa doble imposición. Entonces, no es un problema que vos tenés que solucionar eliminando. Tenés que reestructurar todo el sistema de la recaudación fiscal, porque no solo tenés el tema de la doble imposición, sino que también tenés que contemplar cuál es el sector productivo que tenés en tu provincia, tenés que contemplar la cantidad poblacional que tenés en tu provincia. No puede ser que Tucumán dependa de lo que le pase Nación, de sus fondos, porque de vuelta, ¿dónde está lo federal ahí? Comencemos por eso, ¿no? Corregir la recaudación. Si tan de acuerdo están con lo federal, con mejorar el sistema tributario, acepte la propuesta de Javier Milei. ¿Qué propone Javier Milei? Eliminar a 6 impuestos, de 160 a 6 impuestos los nacionales y que el resto de la recaudación, provincia por provincia, se encargue. Porque no puede Nación encargarse de la recaudación de las 24 provincias. No es lo mismo, cada provincia tiene su sector. Eso es lo principal. La coparticipación está basada en una ley de la década del 90. O sea, es un tema totalmente viejo. Entonces, la crítica no está hecha donde tiene que ser. No se va a la causa. Simplemente se va al síntoma. Y quiero destacar un tema. Sí, Dale. la política monetaria, sí, que dice Nahuel, de priorizar la inflación antes que los salarios, el principal problema de los salarios es la carga fiscal y los gastos que tienen que, judiciales, que tienen que afrontar los empleadores. Esa es una de las reformas laborales que propone el Javier Milei. Ese es el principal problema Lo que pasa para es que mejorar los salarios. a mí me parece que ahí se transforma en un debate que se lo puede plantear desde una materia lógicamente económica, como también de una materia social y humana, digamos, porque uno se puede parar desde el empresario, sí, tiene razón, y otro se puede parar desde el empleado, sí, pará, ¿qué me resguarda a mí? ¿Dónde está
Yo entiendo que la propuesta de Javier Milei, ¿cuál es? No importa que pierda el laburo, va a conseguir otro porque hay trabajo para todos. No es así en la actualidad. O sea, en este proceso de política económica y en esta idea, ¿cuándo se consideraría que sería esa Argentina ideal que tiene Javier Milei en la cabeza, por lo que llegó a ser presidente en su propuesta? ¿Cuándo él llegaría a esto? Mira, en principio hay que escuchar lo que decía Javier Milei en campaña de 2023. Sí. Lo máximo posible que es llevar a Argentina a ser potencia mundial es dentro de 35 años. Pero él dijo, en el segundo mandato, si a mí me reeligen, los cambios se verán inmediatamente. Ahí es donde vos realmente vas a sentir la diferencia con respecto a los años del kirchnerismo. Primero y principal. Segundo, el tema de los salarios y de la reforma laboral está mal comunicado y mal informado, y eso no es solo parte de los políticos que mienten. El hecho de reforma laboral no significa beneficiar al empleador. Vos le des beneficios al empleador a la hora de contratar, está beneficiando al trabajador que va a poder tener un empleo. Hoy hay pero también le está dando beneficio a la hora de echar. Pero no le estás diciendo, no, podés echar discrecionalmente. Podés echar si el empleado no cumple los requisitos acordados a la hora de elaborar, no cumple la ley. Si comete algún delito en el negocio. No, bueno, eso sí, obviamente. No, pero así todo, si hablas con abogados te vas a dar cuenta que uno de los problemas principales que tiene el empleador a la hora de contratar es la parte judicial por los delitos. ¿Cómo puede ser que tarde 5 años en poder echar a un empleado porque le robó por hurto? Ahí va la cosa. Entonces estamos hablando mal de decir que la reforma laboral beneficia al empleador. La reforma laboral te beneficia a vos que estás trabajando todo el día y no te pueden pagar como corresponde. Esa es la principal reforma laboral, que te atributan un montón de carga fiscal al empleador a la hora de contratarte. Eso quita la cantidad de plata que te puede dar a vos en mano. Ese es el principal problema. ¿Pero le daría? Por supuesto. ¿Qué le sirve al empleador tener un empleado con poco dinero que no le va a ir a laburar? Le interesa a la gente que labura. Al empleador le interesa tener a alguien que le va a laburar bien y le paga en cuanto a cómo labura. Todo lo contrario, los empleadores cuando tienen sus mejores empleados siempre les da un beneficio, siempre los agocija. Esa es la idea. Ningún empleador es malo. Obviamente, habrá alguna que otra excepción. Sí, hay excepciones pero en la generalidad no. El empleador lo que quiere es tener un trabajador que le cumpla para poder crecer su negocio. Si no tiene buenos empleados, su negocio no crece. Nahuel, como militante de la Juventud Peronista, calculo que circulás en distintos barrios y demás. Te consulto por esto que está diciendo Joaquín, el tema de la gente que es empleada, que está laburando en el día a día. ¿Te tocó hablar con alguno que tenga miedo de la reforma laboral, que esté de acuerdo con la reforma laboral? Perdón que vuelvo un poquito hacia atrás, porque quiero que discutamos todos los temas. Dale. Me quedó pendiente la cuestión impositiva. Yo entiendo que tengas que mantener, digamos, el discurso que lo ha llevado al presidente Milei a ganar las elecciones. Pero la verdad es que lo que dijeron de que con el IVA de los chicos del Chaco, tal y tal cosa, y no hubo una reforma impositiva, una disminución o beneficios impositivos al sector productivo de ninguna índole. El único beneficio impositivo del gobierno de Milei hasta el día de hoy, que da claras cuentas de cuál es su ideología, es la reducción en la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, que para los que no saben es un impuesto que paga el 5% más rico de la población. Es el que la gente lo reconoce como el impuesto a los millonarios. Exactamente. El impuesto a los millonarios era algo especial de Alberto Fernández, bien, pero este sí es un impuesto que pagas la clase alta. Por ejemplo, para que te dé una idea, el monto no imponible de este impuesto está arriba de los 230 millones de pesos. O sea, aquella persona que tenga un patrimonio de 230 millones de pesos está libre de este impuesto. Menos de esos está libre, solamente los que tengan superior a este impuesto. Y tener en cuenta que es evaluación fiscal, o sea, claro, la evaluación de mercado sería muy superior. Entonces, y es una reducción que no, que baja en vez del 5% de la población que paga al 3%. Claro. Mientras que los demás impuestos, por ejemplo, impuesto a las ganancias, yo lo veo en mi trabajo día a día, hay una resolución que es para los profesionales. Es temas de cotidianos, digamos, en la cual, de acuerdo a
a cómo le declaran los honorarios, cómo le pagan los honorarios, perdón, es la retención que le hace. Y es una tablita. La última vez que se actualizó fue con Massa de ministro de Economía. Hoy en día tenemos a un médico, por ejemplo, que una obra social le paga 350.000 pesos, el gobierno nacional le confisca un 35%, porque no actualizan esa tablita. Y hace un montón de cosas donde vemos que realmente no se están dando... ¿Pero vos considerás que esa tablita no se actualiza adrede o...? A ver, yo también hay veces me quiero poner en el papel, tanto de un gobernador, un presidente, un ministro de Economía. Sí, se me pasó la tablita esa. Hay asociaciones de contadores que todo el tiempo están enviando notas y demás. Solicitando que se actualice esa tablita. A ARCA, al Ministerio de Economía. Es por darte un ejemplo. ¿Cuál era la pregunta que me habías dicho? No, el tema de si vos considerabas lo que decía él sobre los la trabajadores. reforma laboral. Listo. Volvamos al tema del empleo. Con toda la protección que merecen los trabajadores, garantizada en la Constitución y en la Ley de Contrato de Trabajo, con todas las garantías para ellos, durante el peronismo que dice él, el kirchnerismo, mejor dicho, del 2003 al 2015, el desempleo ha disminuido desde un 17% a un 5 o 6%, sin necesidad de hacer ninguna reforma que quite o disminuya los derechos de los trabajadores. Entonces, lo más importante a discutir es el modelo económico. Con un modelo económico que favorezca la producción y el trabajo, el desempleo baja. Y es lo que no estamos viendo ahora, en que desde que asumió el presidente tenemos que ha pasado de un 5,7% a casi un 8% el desempleo. El modelo económico de Milei es la producción de trabajo o monetario. Son tres, porque como se explica siempre en economía, esto de economía básica, ¿no? Perfecto, pues yo no tengo nada de eso. Para que una economía crezca necesita de tres elementos. Bien. Capital humano, capital dinerario y tecnología. Bien. Por lo tanto, se apunta a esos tres. No por nada tenemos el Ministerio de Capital Humano. No por nada no se dejó de dar el asistenciamiento social de la AUH y de la tarjeta alimentar. O sea, la política sí está enfatizada en ayudar a la gente. Por eso también hemos tenido una de la política nacional que es un tren sanitario para llegar a aquellos que no pueden ir a dar o recibir una prestación de salud, para empezar. Segundo, una de las cosas que yo quería... Bueno, pero ahí también te estás metiendo en un problema, porque me hablas del tren de salud, pero paralelamente hay un conflicto actual que es el Garrahan. Déjame agregar algo más. El Garrahan, discúlpame, el problema del Garrahan pasa en la provincia de Kicillof. Es más, el problema fue, le quisieron... Sí, pero el Garrahan es un hospital... Okay, que es utilizado por todo el país. Pero se pasó la información de los propios que se estaban criticando de no tener un aumento, de que cuando se le dio el aumento que ellos querían, el gremio fue el que lo rechazó. Están atados a los gremios, no a las políticas de Javier Milei cuando quiso aumentar el salario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Después, déjame enfatizar, una de las cosas que se le critica a Javier Milei es no mandar fondos a las provincias para la educación, salud, seguridad, ¿verdad? Sí. Obra pública. ¿Para qué existen las provincias entonces? El gobierno provincial. Hay dos opciones. O son inoperantes o innecesarias. Primero y principal. Segundo, el tema de si debe hacer cargo Jaldo o no en cuanto a la desocupación y al consumo de acá. La principal traba son los impuestos de acá. Si te estoy diciendo, la tercera provincia con más carga fiscal. Yo creo que a la desocupación, sí, la desocupación local es local, excepto que trabaje en una empresa nacional. Pero bueno, el consumo también considero que viene aparejado al salario. ¿El salario? ¿O no? El salario, no, porque tenés dos cosas. Una, cuando el salario crece y vos venías de que no te alcance la plata y tenías que gastar y gastar, porque la única forma es el desprecio hacia el peso, la otra que te queda es el ahorro y luego la inversión. Lo que estamos viendo es que el consumo sí creció nacionalmente, no creció lo suficiente, pero lo que más creció es el ahorro y el crédito. Por lo tanto, estamos viendo una reactivación de la inversión del sector privado. Segundo, se decía de por qué no Javier Milei reduce los impuestos. La política es clara. Si no se reduce el gasto, ¿cómo vas a reducir la recaudación? O sea, no tiene sentido. ¿Y no redujo el gasto Javier Milei? Por supuesto que lo redujo. Ahora, ¿quién es el que no ayuda a que se reduzca lo máximo posible para poder empezar a eliminar los impuestos? ¿Quién? Los senadores, los diputados, los gobiernos provinciales que lo único que hacen es malgastar el dinero. Recordemos el desfalco de la banda. Recordemos que tenemos la legislatura más cara del país. Dame un minuto. Es fácil echarle la culpa a los gobiernos provinciales
el fracaso es del gobierno nacional. Le votaron con la minoría que él dice, los gobernadores se pusieron de acuerdo y le votaron ley bases, dándole potestades excepcionales y un montón de otras leyes que le dieron al gobierno la posibilidad de realmente llevar a cabo sus políticas. Lo que pasa es que esas políticas están fracasando. Y decís acerca de Tucumán. Y Tucumán, sin embargo, ha llegado a un superávit fiscal, ha bajado el gasto público, al igual que la nación, pero sin desentender sus obligaciones. Hoy, por ejemplo, ha empezado la obra el Procrear, 1.600 viviendas en el Manantial Sur. Hoy le escuchaba al ministro de Obras Públicas decir que por cada una de las casas que se van a construir se van a generar 3 o 4 empleos en la provincia. Estamos hablando cerca de 40.000 empleos. Entonces, el incentivo docente que dejó de pagar el Estado Nacional se hizo cargo del gobierno provincial. Sí, también. La ruta 307, que una de las tantas ¿Cuál es la 307, perdón? La que va a los valles. Bien. Una de las tantas obras que abandonó la nación, el gobierno provincial se hizo cargo. Porque es un gobierno provincial que tiene un superávit fiscal verdadero. ¿Por qué? Porque no se endeudó ni siquiera en $1 a pesar de la disminución en la coparticipación que está haciendo el Estado Nacional ante las provincias. La disminución que está haciendo el Estado Nacional, según tus palabras y tu análisis, te hago 2 o 3 consultas. Primero, ¿es real, es numérico o es no actualizado? ¿Cuál, disculpa? La coparticipación. ¿En qué sentido no está haciendo, no le está llegando a la provincia la coparticipación nacional? Y no es casualidad, a ver, si los 24 gobernadores, o sea, los 23 gobernadores y el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron de acuerdo y le fueron a plantear al gobierno nacional y al ministro del Interior o jefe de gabinete la discusión de los ATP, que son los fondos discrecionales a las provincias, para que se coparticipen automáticamente, es porque el Estado Nacional no está cumpliendo. Claro, pero no es una cuestión de que no se actualizó el monto, sino una cuestión que se le cortó el grifo. Exactamente. Bien. Dame un ratito, Joaquín, vamos a una pausa, descansamos un rato, tomamos un poco de agua y seguimos por acá, por Seamos Francos. Volvemos, seguimos, frenamos un rato, recargaron agua, energías y seguimos discutiendo, seguimos debatiendo, seguimos intercambiando ideas. Hablando de economía, viendo la situación del país. Lo que yo, y me quiero posicionar como televidente, sin caerle lógicamente a ninguno de los dos, yo entiendo que siempre el que está a favor de un sector critica al que está a favor del otro y viceversa, y el ciudadano que está en su casa es el que vive el día a día, y vos, Joaquín, me decís, no, el ciudadano está mejor, pero el gobernador es el que tiene la responsabilidad, y él me dice, pero el gobernador tiene superávit fiscal. Entonces, estoy viendo que las dos partes están planteando que estamos bien desde su lado, pero está mal el otro. Mira. ¿Dónde podemos encontrarnos tanto en un punto medio o de qué manera podemos decir el otro está equivocado por esto, o no está equivocado, el otro no está viendo esta realidad que sí estoy viendo yo y viceversa? Mira, yo te voy a decir, yo no veo que está bien del otro lado. Bien. Todo lo contrario. Y esto ya no lo decimos los datos. Pero perdón, vos no reconocés lo que él dice que Tucumán tiene superávit. El superávit está hermoso. Y que se hizo cargo de estas obras que él nombró antes que nos vayamos al corte. El superávit estaría perfecto. Estaría perfecto que se gastase en lo que se debe gastar. Bien. De vuelta, a ver, ¿qué es lo que recalcaba él? El ciudadano de a pie, ¿no? Yo hablo con ustedes. ¿Ustedes cómo sienten que está Tucumán hace 40 años que gobierna el peronismo? La provincia está de 10, ¿se vive como se debería vivir en 2025 o se vive como en el siglo XV? ¿Cómo puede ser que en 2025 tengamos gente que no tiene agua, que si el agua le llega con sarro, que no tenga gas, que no tenga luz, que viva en veredas hechas pelota, que las calles estén totalmente arruinadas o calles de tierra? ¿Dónde encontramos superávit? ¿Cómo puede haber superávit si tenemos una legislatura que es la más cara del país? ¿Cómo puedes tener superávit si no sabemos cuánto cobran los asesores, cuántos asesores tienen y cuánto cobran los legisladores? No tenemos ni siquiera información de los consejos de cada parte de Tucumán.
Las rurales, recordemos el dinero... Las comunas rurales. Las comunas, recordemos el dinero que fue transferido a los jefes comunales para que se hagan cargo. Vos vas a una comuna y lo que encontrás es luz y un foquito. El foquito es la casa hermosa del jefe comunal, pero después ve cómo vive la gente y la gente vive un desastre. Sufre el dengue. ¿Dónde están las políticas ahí? Después, el decir, no, es que Nación no manda la plata, porque las tareas las tiene que hacer la provincia, las responsabilidades de la provincia, sino que se encargue todo el tiempo Javier Milei y que sea un gobierno totalmente central. Coparticipación, debo decir que Nahuel estaba totalmente equivocado. El problema con la coparticipación, sí está bien, los gobernadores lo que quieren es, no, dame todo ese impuesto. No es así. El problema con la coparticipación es que las tasas fueron calculadas con la población de cada provincia del 92. Claro. Ese es el principal problema. Vos me decís, bueno, pero Javier Milei no quiere discutirlo. Todo lo contrario, acabo de decir, el proyecto de Javier Milei es mucho mejor aún. Que cada provincia se encargue de su reducción o de su recaudación y que el gobierno nacional solo cobre 6 impuestos nacionales. Pero para eso hay que charlarlo. ¿Cuál es la letra chica del RIGI que en este caso serían senadores y diputados, pero que los gobernadores no estarían aprobando la postura que acá está nombrando Joaquín? No, los gobernadores al principio en su mayoría han apoyado las políticas y las propuestas de Javier Milei. Lo que pasa es que ahora el gobierno, y ya tampoco quiero que nos salgamos de la discusión económica, pero institucionalmente el gobierno, sobre todo la figura del presidente, de salir a insultar a todo el mundo, a todo el sector político, así no se construye. Entonces, los gobernadores están viendo que el superávit fiscal ficticio que tiene el gobierno nacional está siendo... ¿Por qué decís ficticio? Porque no es de Jaldo. Porque está siendo generado con ingresos que son de las provincias. Bien. O sea, es real, pero no te gusta en realidad. No es ficticio. Ficticio sería que no existe. No, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ajá. Los dos son superávit fiscal. Pero ¿qué pasa? Uno es sostenible y el otro no. El superávit fiscal nacional no es sostenible. ¿Por qué? Porque tenés un 15% de gasto en pago de intereses de la deuda externa. Sí. Tenés una gran, no me acuerdo el porcentaje en pago de intereses de lo que hablamos de las tasas de interés. Tenemos la jubilación mínima en 350.000 pesos, cuando la canasta básica para un adulto, para que solamente suplir sus necesidades básicas, es de 360.000 pesos. Y tenemos los salarios mínimos vital y móvil en 320. O sea, las jubilaciones no llegan a cubrir ni siquiera las necesidades básicas y encima se le sacó los medicamentos. Se dejaron de mantener las rutas. Ya lo dije, pero es algo que, ¿por qué no es sostenible? Porque ¿cómo vas a tener un país con las rutas destrozadas de acá a 2 o 3 años? No veo ninguna inversión privada que haya venido en este sentido, que dice que bueno, el mercado es el que tiene que dar las soluciones. Y capaz que nos pongamos de acuerdo, porque él hablaba de todo lo que supuestamente no hace el gobierno provincial, el gasto que no efectúa. Para vos, ¿en qué debería gastar el Estado Nacional? Porque ahí siento como que te contradecís. ¿El Estado Nacional o el gobierno provincial, perdón? En los dos. Un Estado ¿a qué se tendría que dedicar un Estado? Porque primero, tenemos un presidente anarcocapitalista donde dice que el Estado no tiene que estar presente en ninguna actividad y de pronto decís que tenés que participar dando infraestructura, salud y educación a la provincia. Primer punto. Una contradicción ahí. Sí, la contradicción la tenés vos por no escuchar. Eso es una crítica que te hago. Estaría bueno que cuando lo escuches a Javier Milei lo escuches bien. Javier Milei dijo, yo soy anarcocapitalista en lo filosófico, pero en la realidad yo sé perfectamente que el Estado tiene que existir en una situación mínima, pero tiene que existir. ¿Para qué? Por lo tanto, es erróneo decir que Javier Milei no quiere que esté el Estado. Ahora, ¿en qué cosas tiene que estar? Tiene que estar para brindar servicios como el transporte, tiene que estar para brindar luz, gas, agua, que es para lo que se creó el gobierno, ¿no? O sea, generar llegar esos servicios que al ser tanta la población no lo podés coordinar entre todos, porque si nos reunimos en una plaza todos no alcanza la plaza. Gas, ¿por qué entonces han parado la obra del gasoducto Néstor Kirchner? Todo lo contrario, te lo repito, es más, el gobierno de Alberto Fernández con Cristina y Sergio Massa en 2023 sacaron una foto diciendo que lo inauguraban al gasoducto. ¿Sabés qué pasó? Era falso, gente, no se inauguró nada. ¿Sabes qué pasó? Lo inauguró Javier Milei el año pasado. Por lo tanto, ahí o te falla la data o le estás mintiendo a la gente. Que yo le digo, el peronismo les miente.
¿Saben por qué les miente el peronismo? Porque en el año que ellos estuvieron no hicieron nada. El peronismo dice que está mal la inflación. ¿Quién bajó la inflación? Javier Milei. Ustedes decían que era multicausal, ¿no? Que es muy difícil. O son inoperantes que no lo lograron hacer, o Javier Milei es un genio, un capo que lo logró hacer. La Pero inflación no es multicausal. La inflación es monetaria. Y vos me decís, no, es multicausal. ¿Y por qué interviene en el dólar entonces? No interviene en el dólar. Está entre no? bandas, está flotando. Eso es que el mercado elige. No interviene en el dólar. ¿Y los contratos de dólar futuro? Eso no lo interviene el mercado, el gobierno. ¿Y por qué el se ha devaluado 13% en julio entonces el dólar? Pero eso lo decide el mercado. Si la gente sale a comprar más dólares, eso quiere decir que no le está gustando el peso. Por lo tanto, te va a subir el dólar. Lo decide el mercado, no lo decide el gobierno. Si lo decidiera el gobierno, no hubiera quitado el cepo. Si lo decidiera el gobierno, no hubiera puesto bandas. Si lo decidiera el gobierno, no hubiera diferencia. Habría una gran diferencia entre el oficial y el dólar blue. Y no la hay. Existe una diferencia de 50 pesos. Por lo tanto, ahí yo de vuelta, o estás mal con los datos, le estás mintiendo a la gente, o no entendés cómo funciona la economía. Yo te repito, Alberto Fernández decía que la causa de la inflación eran los diablos. O Milei es un genio hablando con diablo, o ustedes son inoperantes. Vos me decías, el gobierno de Javier Milei no está haciendo nada en la Argentina. El segundo PBI más grande de la Argentina en el trimestre pasado. Tenés una inflación que está bajando cuando el kirchnerismo la dejó al torno del 45% anual y el gobierno de Mauricio Macri la llevó hasta el 50% anual. Hablamos de Alberto Fernández los últimos 2 años, 93% anual en 2022 y en 2023 211%. Viene Javier Milei y la baja. Difícil no era, salarios reales están Bueno, creciendo. pero el tema de la inflación sí te pueden achacar que la bajó, lo que lo dijo recién Nahuel, cortando algunas cosas que quizá afectan a un porcentaje de la población. Porque obviamente que si, a ver cómo funciona el superávit fiscal, que a muchos no lo entienden. Acá no hace falta ni que se lo explique a la gente que está en la casa porque lo entiende. Vos no podés gastar más de lo que recaudás, ¿verdad? Ahora, si vos gastás más de lo que recaudás, tenés 2 opciones. O tomás deuda, que, anticipo, el gobierno que más tomó deuda fue el de Alberto Fernández, ¿no? Para que no quede duda. Pero además, si no tomás deuda, tenés que emitir. Y si sabemos que la emisión genera inflación, y no te queda otra que tener o déficit cero o superávit. No es difícil la cosa. Yo no le entiendo ahí por qué ustedes persisten en eso. Si tan fácil era, ¿por qué no lo hicieron en los gobiernos de Alberto Fernández y en el gobierno de Cristina Kirchner? La recesión económica existe desde el 2011. Entonces, vemos un montón de datos que cuando ellos estuvieron en el gobierno no hicieron nada. Viene Javier Milei, lo hace y tenés un problema. Bueno, vamos por parte. Primero, negar la realidad es medio complicado de llegar a un acuerdo así. No, los televidentes saben cuál es la realidad, que está destrozada la provincia. Por supuesto, la gente va al súper y sabe que si el dólar se ha devaluado un 13%, si no se choca el auto con el pozo de la calle. El lunes mismo ya tiene un 8% el súper, los precios modificados. No. Sabemos que así funciona la economía. Los precios en el supermercado el mes pasado tuvieron una deflación. En este trimestre... Deflación, o sea, han bajado los precios. Exacto, en la parte alimentaria. Ahora, encima que súper vas vos, porque yo veía comprar ahí también. Porque anda al Carrefour, lo que estaría vemos, bueno que vayas ahí. Lo que no vemos sabes es, comprar. si bien la inflación ha disminuido un 30% anual, no es que no están subiendo los precios están subiendo. Y déjame, yo te he escuchado. Sí, inflación. Vos has dicho que los gobiernos peronistas no han hecho nada. No sé qué estadística estás viendo, como no sé de dónde sacar la estadística del PBI más alto de la historia ahora con Milei. Y sí, en el 2024 ha caído. Ha caído yo creo que no PBI. Disculpame, ha caído ¿no? un 3%. En los últimos 2 trimestres del año pasado, el PBI llega a un 7%. El primer trimestre de este año llegó a crecer un 0,8%. O sea, el que no tiene el dato seguro sos vos. Yo le digo a la gente, entre en la computadora si tiene computadora, porque obviamente hay en lugares de acá de Tucumán que no tienen computadora. No sé por qué si el peronismo gobernó 38 años. Eso no lo entiendo. Pero bueno, es tema del peronismo. Ahora, yo les digo a ustedes, entren en la página del INDEC y vean el PBI. Van a encontrar cuál es el PBI. Si no te gusta el dato del INDEC, ya es problema tuyo. Ahora, yo te informo, el INDEC está a cargo de un peronista. ¿Querés que hablemos de datos? Hablemos de datos. Durante el 2003 al 2015... ¿A cuál? El gobierno kirchnerista, 2003 al 2015. Ha sido la década con mayor crecimiento en la historia argentina. Tenemos un 6% anual de crecimiento en promedio. El mayor crecimiento fue de Menem, pero bueno, primer año de Menem. Continúa. No es así. Bueno, sí, la gente lo sabe. Se han construido 1.800 escuelas, 14 universidades, hospitales. Tenemos 2 satélites en el espacio, los ARSAT. El Atucha 1, Atucha 2,
se construyeron diques de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, ni hablar durante los gobiernos del presidente del general Pero hablaba Perón. de los atuchas que me mencionabas, son esos atuchas que durante el gobierno de Alberto Fernández andaban desastrosos. Me hablaba de las universidades que están en situaciones paupérrimas, que se caen los techos. Me hablaba de las escuelas que tuvieron que suspender las clases por frío. ¿Dónde está el Estado presente? Yo ahí al Estado presente no lo veo y se lo pregunto a ustedes. ¿Ustedes realmente ven que el gobierno peronista, kirchnerista les resolvió la vida? Yo creo que si las veredas están destrozadas... porque no te dejo terminar. Bueno, dale. Entonces, lo que yo te puedo decir, y que la gente sabe, si hablamos de la gente, yo hablo con la gente y te puedo decir que durante esos años la gente iba de vacaciones, se compraba un auto. Yo vivo en Loma de Tafí, que es una casa que lo ha hecho el gobierno en ese momento. Entonces, y todos sabemos que había trabajo. ¿La casa te la hizo el gobierno? ¿Cómo? ¿La casa te la hizo el gobierno? Por supuesto. O sea que, es un barrio. O sea que estaba pésima la economía para que vos te puedas hacer tu propia casa. Y sí, estaba pésima la economía. ¿Con quién? Justamente. ¿Con qué gobierno? ¿Quieres que hagamos un repaso? O sea, vos me estás hablando del gobierno, de tu gobierno y decís, no, me construyeron la casa, pero ese gobierno... La política de Javier Milei, que viene en la línea, la misma línea desde Martínez de Hoz, Ajá. desde el 76 al 2002, Argentina tuvo el peor desempeño económico de América Latina. Solo le ha ganado Nicaragua. ¿En qué año? Desde el 1976 al 2002. Damos un minuto, los dos. Quedan poco tiempo para sacar el programa. Quiero que los dos puedan tener su tiempo de aire para hacer, si quieren un resumen, si quieren un análisis a futuro o si quieren algún mensaje dejarle al televidente. Si te parece, empezar, Joaquín. Sí, yo lo único que le voy a decir es que el único gobierno que cumplió con sus promesas electorales es el de La Libertad Avanza. El único gobierno que logró que mejore la economía es el de La Libertad Avanza. Estuvo el peronismo y vivimos en un país, en una provincia que está totalmente desastrosa. Ahí no estuvo el Estado presente. Entonces yo les digo a la gente, ustedes saben, ustedes lo viven. Si viven hoy con calles de tierra, sin agua, sin luz y sin gas, eso es porque gobernó el peronismo, no porque gobernó Javier Milei un año. Primero y principal. Segundo, ya saben, en octubre, Boleta Violeta, que es la única que eliminó la inflación y la única que propone una reforma estructural real para las jubilaciones. Y yo les digo, si quieren saber cómo se mejoran las jubilaciones, síganme en las redes sociales que yo les voy a estar explicando lo que no explican los políticos nefastos, el peronismo que miente a ustedes en la cara y muchos periodistas que tampoco cuentan la verdad, porque no se soluciona con un parche de decir aumento tanto la inflación, la jubilación. Se soluciona mejorando la inflación, el salario, la reforma laboral y además teniendo una política fiscal impresionante, porque les comento, el Fondo de Garantía de los Jubilados está invertido en bonos argentinos. Si el riesgo país no baja y sube como le hacía el kirchnerismo, sus jubilaciones se van para abajo. Les comento Gracias, eso. Joaco. Nahuel. Para aclarar un poco la idea, hasta los libros más, dicho tiernamente, gorilas de historia económica, como Lucas Lach, que ha sido ministro de Macri y demás. Pero no insultes, no digas gorilas, a vos no te gustan los insultos. Yo no te interrumpo, vos estás insultando a los políticos, estás haciendo tu Nefastos, discurso. dije. ¿Y eso no es insultar? Yo Nefastos, no te interrumpo, así que vos no me interrumpas a mí. Okay. Ningún historiador económico, tengo libros, si querés te presto, nos tomamos un café y después lo charlamos. Ninguno habla que durante los gobiernos peronistas no hubo crecimiento de la economía. Porque tenemos, en el primer gobierno del general Perón, lo tuvieron que sacar con bombardeo en Plaza de Mayo porque le había encontrado la vuelta a la economía. Donde los trabajadores tenían un 50% de la participación en el PBI. Donde el desempleo no existía, donde la pobreza era menor al 5%. Donde se construyeron 500.000 viviendas, se creó la Universidad Obrera Nacional, que ahora es la UTN, se reformaron entre las construcciones nuevas y las reformadas 8.000 escuelas. Lo mismo durante el peronismo del siglo XXI, que fue el kirchnerismo. Se hicieron universidades, escuelas, la gente se iba de vacaciones, el salario más alto de Latinoamérica, las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Ese es el modelo realmente peronista. El que quiere a toda la gente adentro con el eje transformador y que une, que es principalmente el trabajo, porque sin trabajo no hay progreso, no hay producción, no hay futuro para un país, con una cultura nacional que nos una a todos, con una educación de calidad, que no divida en clases sociales. Ni que suspendan las clases. Bueno, ¿cuántas veces andemos en Tucumán? Con la salud pública que sea para todos, con ciencia y tecnología, porque lo que hace a los países desarrollados es la ciencia y la tecnología,
a diferencia de lo que está haciendo Javier Milei, que proyectos súper importantes como el proyecto Karen, donde la Argentina estaba completando el ciclo nuclear, posicionándolo en uno de los países más importantes en esa materia, lo suspende. Porque parece que tenemos que ser un país que agache la cabeza ante los poderosos, en vez de ser un país que tenga el pecho erguido y la cabeza levantada y se plante defendiendo sus propios intereses. Entonces, el país peronista es en todo el pueblo trabajando, con los salarios altos, con los empresarios ganando plata y no con la especulación financiera, el endeudamiento, que en el periodo que no estoy nombrando, del 76 al 2002, ha sido el peor desempeño de un país prácticamente en la historia. Ha decrecido su PBI en esos 25 años, en los que se ha implantado el mismo modelo que ahora está llevando adelante Javier Milei. Nahuel, sí. Muchísimas gracias, se nos acabó el programa. Gracias a vos. Joaquín, muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan podido ver las posturas, ponerse de algún lado de las teorías, agarrar lo mejor de las dos y que, como siempre les digo acá en Seamos Francos, ustedes hagan el análisis y llévense lo que creen. Muchas gracias a los dos por haber venido. Nos reencontramos la semana que viene con más Seamos Francos. Quédate en Canal 10. Chau.